Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos temas que a todos nos tienen con la intriga, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Can Yaman y más específicamente de la verdad de sus amigos por Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes son fans de ambos y la relación entre ellos, aunque ya haya pasado, siempre genera muchísima conversación. Así que si eres fan de las historias de las celebridades, de los dramas turcos, o simplemente te gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles lo mejor del mundo del espectáculo, noticias exclusivas, análisis interesantes y todo lo que pueda mantenernos conectados con nuestras estrellas favoritas. Solo dale al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas nada. Bueno, entremos en materia. Cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, es imposible no pensar en el furor que causaron juntos en la serie Erkenci. La química entre ellos era palpable en pantalla y para muchos también fuera de ella. Y es precisamente esa conexión lo que alimenta la especulación y la curiosidad sobre su vida personal, incluyendo quiénes son sus verdaderos amigos y cómo se llevan con exparejas o con personas que fueron importantes en su vida. Hoy vamos a explorar un poco esa faceta, basándonos en lo que se comenta, en lo que se ha visto y en lo que de alguna manera han dejado entrever sus círculos cercanos. Es importante recordar que la vida de las celebridades, especialmente cuando hablamos de relaciones románticas, está bajo un escrutinio constante. Los medios, los fans, todos quieren saberlo todo. Y cuando se trata de amistades, las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Pueden los amigos mantenerse al margen cuando una relación termina? ¿O las lealtades se dividen? ¿Qué dicen los amigos de Can Yaman sobre Demet Özdemir, o viceversa? Y lo más intrigante, ¿qué papel juegan esas amistades en la dinámica entre ellos, incluso después de que la relación haya concluido? Vamos a empezar por el lado de Can Yaman. Él, como sabrán, ha tenido una trayectoria bastante meteórica. Después de Erkenci, su fama se disparó a nivel internacional. Y con esa fama, vienen muchos cambios en el círculo social. ¿Quiénes son los amigos que lo han acompañado en este viaje? ¿Son amigos de antes de la fama, o son personas que ha conocido en el mundo del espectáculo? Aquí es donde entra la influencia de Demet Özdemir. Durante el tiempo que estuvieron juntos, es natural que sus círculos sociales se hayan entrelazado. ¿Conocieron a los amigos del otro? ¿Hubo, digamos, una especie de amistad cruzada? Por el lado de Demet Özdemir, ella también es una figura muy querida y respetada. Su talento y su personalidad carismática la han llevado a tener una base de fans muy sólida. Y al igual que Can, su círculo de amigos es algo que despierta mucho interés. Cuando ella y Can estaban juntos, era común verlos en eventos sociales, a menudo rodeados de amigos en común. La pregunta que surge es ¿cuántos de esos amigos se quedaron del lado de Demet, cuántos del lado de Can, o cuántos, si es que hubo, lograron mantener una relación neutral con ambos? Aquí es donde la frase «la verdad de sus amigos por Demet Özdemir» toma un significado más profundo. No se trata solo de quiénes son sus amigos, sino de cómo esas amistades se ven afectadas, o cómo son percibidas en relación con la historia que comparten con Demet. A veces los amigos de una celebridad pueden ser la fuente más honesta de información, o al menos, la que más se acerca a la verdad de lo que está sucediendo en su vida personal. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los comentarios o las actitudes de sus amigos cercanos podrían arrojar luz sobre cómo terminó su relación, o si todavía existe algún tipo de vínculo o resentimiento. Hemos visto en redes sociales y a través de filtraciones de prensa, que a menudo los amigos actúan como portavoces no oficiales. Un simple comentario en una foto, una reacción a una noticia, o una entrevista casual pueden decir mucho. Por ejemplo, si un amigo de Can Yaman habla positivamente de Demet Özdemir, incluso después de la separación, esto podría indicar que la ruptura fue amistosa o que al menos, no hubo un gran conflicto. Por el contrario, si los amigos de uno evitan mencionar al otro, o muestran una actitud defensiva, eso podría sugerir que la separación no fue tan fácil. Uno de los puntos clave para entender la verdad de sus amigos por Demet Özdemir es considerar la naturaleza de las amistades en el mundo del espectáculo.
A menudo estas amistades son intensas pero también efímeras, formadas en set de rodaje o en eventos, y que pueden disolverse tan rápido como nacieron. Sin embargo, hay amistades que trascienden estas dinámicas. Y en el caso de Khan y Demet, sus amigos más cercanos, aquellos que los conocen desde antes de la fama, podrían tener una perspectiva más genuina sobre su relación y su separación. Si recordamos algunas entrevistas o publicaciones, a veces se ha insinuado que la relación entre Khan y Demet fue muy apasionada, pero también muy intensa. Y las relaciones intensas a menudo ponen a prueba la solidez de las amistades. Sus amigos más cercanos, aquellos que los conocen desde sus inicios, ¿pudieron ver las grietas antes que los demás? ¿O fueron sorprendidos por la ruptura? La verdad de sus amigos podría ser una ventana a esa realidad. Analicemos un poco la dinámica de sus amistades por separado. Khan Yaman, al ser un personaje que ha viajado mucho y ha estado involucrado en proyectos internacionales, ha tenido la oportunidad de hacer amigos en diferentes países. Sin embargo, su círculo más íntimo, aquellos con los que se siente realmente cómodo, son probablemente las personas que lo conocen desde sus días en Turquía. ¿Estos amigos de antaño han hablado de Demet? ¿Han compartido alguna anécdota que revele algo sobre su relación? A menudo los amigos de la infancia o de la juventud son los que mejor conocen a una persona y pueden ofrecer una visión más objetiva. Por otro lado, Demet Özdemir también tiene un grupo de amigas muy leales, muchas de las cuales también son actrices o figuras públicas. Ellas son quienes la han acompañado en su ascenso a la fama y seguramente conocen muchos detalles de su vida personal. La dinámica entre amigas es a menudo muy transparente. Si ellas han sido vistas o escuchadas hablando de Khan Yaman de forma positiva, eso indicaría que la separación fue, en gran medida, un asunto de pareja y no un conflicto que arrastró a todo su círculo social. Si por el contrario hay un silencio o una evasión al hablar del tema, eso podría ser una señal de que las cosas fueron más complicadas. Es importante mencionar que en muchas ocasiones, las declaraciones de los amigos pueden ser influenciadas por la necesidad de proteger a la persona que tienen cerca. No siempre se dice la verdad completa, sino la versión que menos daño puede causar. Sin embargo, incluso en esas situaciones, los matices, las omisiones y las palabras cuidadosamente elegidas pueden decir mucho. Entonces, ¿cuál es esa verdad de sus amigos por Demet Özdemir? Podría ser que los amigos en común realmente lamentaron la ruptura, deseando que hubieran podido superar sus diferencias. Podría ser que algunos amigos tomaron partido, como suele ocurrir en las separaciones, y ahora solo mantienen contacto con uno de ellos. O quizás la verdad es que a pesar de la intensidad de su relación, ambos han logrado mantener una madurez suficiente para que sus amistades no se vean seriamente afectadas, permitiendo que sus amigos mantengan relaciones cordiales, o al menos neutrales, con ambos. Hemos visto a través de los años que las celebridades a menudo recurren a sus amigos para obtener apoyo, consejo y un escape de la presión mediática. Y es probable que tanto Khan como Demet hayan hecho exactamente eso. La forma en que sus amigos han reaccionado ante las noticias sobre sus respectivas vidas amorosas, o incluso ante la posibilidad de un reencuentro, es un indicador de la profundidad y la naturaleza de esas amistades. Consideremos también el factor de la discreción. Las amistades verdaderas a menudo implican un pacto de confidencialidad. Los amigos cercanos no suelen hablar mal de sus amigos, ni ventilar detalles íntimos a la prensa. Por lo tanto, la ausencia de declaraciones negativas o controvertidas de parte de sus amigos puede ser, en sí misma, una señal de que las cosas terminaron de una manera relativamente civilizada. Y aquí es donde entra la especulación, la cual, admitámoslo, es parte del atractivo de este tipo de contenido. Si un amigo cercano de Khan Yaman publica una foto antigua con él y Demet, con un mensaje nostálgico, eso podría interpretarse de muchas maneras. ¿Es una simple remembranza, o un guiño a un posible futuro? Y lo mismo ocurre si un amigo de Demet comparte un recuerdo similar. En resumen, la verdad de sus amigos por Demet Özdemir es una compleja tela de araña de lealtades, recuerdos y percepciones. No hay una única respuesta definitiva, sino una serie de indicios y interpretaciones que nos permiten formarnos una idea de la dinámica post-ruptura. Lo que sí podemos deducir es que si bien la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue un torbellino que acaparó titulares, sus amistades, especialmente aquellas más sólidas y duraderas, probablemente han proporcionado un ancla de estabilidad en medio de toda esa vorágine. Es muy probable que la mayoría de sus amigos,
aquellos que realmente los valoran, hayan mantenido una postura de respeto hacia ambas partes, permitiéndoles seguir adelante con sus vidas sin añadir más drama. La verdadera amistad, en muchos casos, se manifiesta y está en el apoyo silencioso y en la comprensión, más que en las declaraciones públicas. Para concluir, quiero recalcar que la vida de las celebridades es fascinante y explorar las dinámicas de sus relaciones personales, incluyendo sus amistades, nos permite entender un poco mejor el mundo que los rodea. Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de su pasado común, parecen haber seguido caminos diferentes, y sus amigos, de una forma u otra, han sido testigos y, quizás, partícipes de esas trayectorias. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la verdad de sus amigos por Demet Özdemir. Ha sido un viaje interesante para mí, y espero que para ustedes también. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que sus amigos han jugado un papel importante en su vida después de la ruptura? ¿Tienen alguna teoría sobre sus amistades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de nuestra familia. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!